La valoración del décimo par craneal, que es el nervio vago o nervio neumogástrico, debemos de recordar que este es un nervio mixto, entonces debemos de valorar lo que es su componente motor, en este caso el motor branquial, y el componente sensitivo general. Entonces vamos a comenzar con la valoración del componente motor branquial. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, la posición del paciente va a ser en sedestación. Le vamos a pedir al paciente que tenga sus brazos lateralizados a su cuerpo y que descanse sus manos sobre sus muslos. La posición del fisioterapeuta va a ser frente al paciente en bipedestación. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues primero con un abatelenguas vamos a pedir al paciente que por favor abra su boca y vamos a introducir el abatelenguas en lo que es la lengua y vamos a hacer una compresión, o vamos a llevar hacia abajo el abatelenguas para deprimir lo que es pues la parte dorsal lingual, y vamos a pedirle que diga A. Diga A, por favor. Muy bien, gracias. Aquí, ¿qué vamos a observar? Bueno, en este caso sería la prueba positiva por dos cosas. Cuando le pedimos al paciente que haga A, desde el momento que está abriendo la boca, si notamos que su paladar está lateralizado o de un lado más que nada no se eleva lo suficiente, esta prueba sería positiva, o sea, habría una afección de este nervio o de este par craneal. Y también vamos a observar muy bien la úvula. En estos casos sería positivo o sería patológico si la úvula se encuentra lateralizada. Ahí usualmente va a ser la lesión del par craneal va a ser del lado contrario a donde se lateraliza. Un ejemplo, si yo le hago la prueba a mi paciente y observo que la úvula se va hacia el lado derecho, la afección sería en el par craneal izquierdo. ¿Por qué? Porque tiende a irse hacia el lado sano, porque esto significaría que hay una afección en el tono muscular del músculo elevador del velo del paladar, que es el encargado justamente de darle esta tonicidad y de que se mantenga pues en el centro de la úvula, y pues si existe una disminución de tono de dicho músculo, se va a ir justamente, va a tender a lateralizarse hacia ese lado. Entonces nos indicaría, como les comento, una afectación, sería positiva y sería patológico. Y bueno, tendría que ser obviamente derivado con el especialista. Ahora bien, ¿cómo vamos a valorar la parte sensitiva general? Porque recordemos que este tiene visceral, pero esto sería específicamente general. Pues básicamente vamos a recordar que este nervio se encarga de inervar lo que es principalmente el conducto externo auditivo. Entonces nosotros podemos valorar su sensibilidad, por ejemplo, con un cotonete. Entonces vamos a tocar esta estructura y vamos a decirle al paciente si sintió dicho estímulo. ¿Lo sintió? Sí, lo sentí. Muy bien. Y bueno, así podríamos saber en cuanto a cómo se encuentra, si hay una afectación a nivel sensitivo general. También podemos encontrar otro tipo de pruebas, ¿a qué me refiero? De este nervio complementarias. Por ejemplo, le podemos pedir al paciente que tome agua, porque si recordamos, este nervio también se encarga de inervar los músculos de la deglución. Entonces, si el paciente presenta disfagia, podemos observarlo cuando el paciente toma agua. Es muy importante que previo a cuando se valoró un nervio anterior, el noveno par craneal, y presenta una afectación en lo que es la estimulación del reflejo nauseoso, y si este es positivo, no vamos a hacer esta prueba, porque muy probablemente el paciente se puede broncoaspirar, pero si no lo presenta, también vamos a ver que no existe una afectación en cuanto a la deglución. La valoración del nervio accesorio o nervio espinal, que es el 11º par craneal, básicamente pues va a ser la valoración de lo que son los músculos del cuello y la espalda, principalmente lo que son trapecio, fibras superiores, y lo que son los esternocleidomastoideos del cuello. ¿Cuál es la posición del paciente? Pues básicamente es en sedestación. Le vamos a pedir al paciente que tenga sus brazos lateralizados a su cuerpo y que descansen sobre sus muslos. La posición del fisioterapeuta para valorar primero lo que son el músculo, el trapecio, va a ser atrás del paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente la valoración de estos músculos, ¿cómo lo hacemos?
le vamos a pedir que pues haga su función. En este caso primero lo vamos a hacer sin resistencia alguna, vamos a observar que lo haga. Entonces le vamos a pedir al paciente que por favor eleve sus hombros, los lleve hacia arriba, elévelos por favor. Perfecto, bájelos. Cuando vemos que lo puede lograr sin resistencia, ahora también lo vamos a hacer, elévelos por favor, con una resistencia. Y tiene que vencerla. Gracias. Excelente. Para la valoración del músculo esternocleidomastoideo, lo único que vamos a cambiar es que la posición del fisioterapeuta va a ser ya no atrás del paciente, sino que va a ser enfrente del paciente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pedirle al paciente primero que haga movimientos de rotación de su cabeza. Entonces, hágalos por favor. Vamos a notar que los esté haciendo armoniosamente, que no lateralice, que sí sean rotaciones. Y ahora lo vamos a hacer con una resistencia. Entonces vamos a pedirle al paciente que por favor rote su cabeza y le ponemos la resistencia. De hecho podemos observar mejor el músculo y su contracción. Gracias. Y ahora del otro lado. Gracias. Y así podemos observar si existe alguna afección. Este va a dar positivo si el paciente no puede hacer los movimientos o quizá los puede hacer pero muy débilmente o que no los pueda llevar a cabo, sobre todo contra resistencia. Vamos a pedirle al paciente que debe de estar en sedestación, los brazos deben de estar lateralizados a su cuerpo, descansando sobre sus muslos. El fisioterapeuta debe de estar en bipedestación, orientado hacia el paciente. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle a nuestro paciente que por favor abra la boca y saque la lengua y nosotros vamos a observar. ¿Qué vamos a observar? Pues que no exista alguna atrofia, que no existan úlceras, si existe una lengua deshidratada, si hay fasciculaciones en la lengua y muy importante también, si la lengua no se lateraliza. Este es un signo clínico muy importante. En este caso, pues la prueba es negativa, no hay ninguna cuestión patológica en esta paciente. Después de que ya observamos la estructura lingual, ahora lo que vamos a hacer es observar los movimientos de la lengua, que esto pues básicamente es por lo que se está inervando este par craneal. Entonces le vamos a pedir que saque la lengua al paciente y que lateralice la lengua rápido. Vamos a observar que lo haga de forma armoniosa, lleve su lengua hacia arriba. Excelente, muy bien. Y bueno, aquí ya estamos valorando su movilidad. Por último, vamos a valorarla, pero con una resistencia. Y aquí lo podemos hacer de forma externa o interna. En algunas bibliografías marcan que es necesario que se valoren de ambas formas. La primera o la externa sería pedirle al paciente que por favor lleve su lengua como si quisiera empujar su cachete, en este caso va a ser el lado izquierdo, y yo le voy a poner una resistencia con mis dedos y debe de resistirla. Excelente. También lo vamos a hacer del otro lado, por favor. Muy bien. Y bueno, también lo podemos hacer con un abatelenguas. Lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que abra la boca y vamos a colocar el abatelenguas en el lado lateral a valorar y le vamos a pedir al paciente que lateralice su lengua. Y, excelente. Y del otro lado, debe resistir. Y también vamos a ponerle del lado dorsal y le eleve la lengua. Excelente. Y así podemos valorar este par craneal y podemos ver si tiene la fuerza suficiente para que pueda resistir pues la fuerza externa que le estamos provocando.